¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Por qué el presidente Peña Nieto y su secretario de Relaciones Exteriores se extrañan de que el Papa Francisco haya declarado que en México la cosa es de terror y que no quieren que Argentina se vaya a mexicanizar? ¿De qué se extrañan? ¿Mintió el Papa? ¿Mintió el dirigente de la Iglesia de San Pedro, el dirigente de la Iglesia Católica? ¿Dijo mentiras? ¿Qué quieren tapar el sol con un dedo, señor Peña Nieto, señor secretario de Relaciones Exteriores y demás funcionarios, que no les agradó esto que se dijo y que tuvo una resonancia no solo en América, una resonancia mundial que desde luego sigue afectando y vulnerando la imagen ya muy deteriorada del presidente de la República de nuestro país y consecuentemente de eso que llaman Estado mexicano? No dijo mentiras. Diario hay, aunque lo oculten, decapitados, descabezados, descuartizados, ejecutados, familias enteras son asesinadas, sigue habiendo secuestros, sigue habiendo cobros de piso. La actividad delictiva está en todo su apogeo y sobre todo la de la delincuencia organizada. Y desde luego esta actividad no se da por sí misma, ahí están involucrados funcionarios de todo tipo, integrantes de todas las fuerzas armadas de este país, federales, estatales y municipales, cada una de ellas en su debida proporción. No dijo ninguna mentira el Papa Francisco, pero además, ¿quiénes están mejor informados de muchas situaciones que se dan en México? Pues los religiosos o los obispos conocen perfectamente a su parroquia. La parroquia no es la estructura inmobiliaria, la parroquia es la circunscripción territorial en donde ellos ejercen su ministerio. Ellos saben perfectamente qué es lo que pasa en nuestro país, conocen desde el norte hasta el sur de nuestro país, del Golfo al Pacífico, saben y conocen quiénes y qué políticos se dedican a la actividad delictiva, quiénes son los que llevan a cabo ejecuciones brutales, quiénes son los que asesinan, por qué asesinan. ¿Usted se ha preguntado dónde se lavan tantos millones de pesos? Pues en los bancos. ¿Que el gobierno no lo sabe? ¿Que no tiene el gobierno de México una disque unidad de inteligencia que depende de la Secretaría de Hacienda para detectar estos movimientos sucios? Pues claro que lo sabe, pero hay protección, hay complicidad. ¿Por qué? Porque también se benefician. Y mire, ¿por qué quiero yo hacer referencia a lo siguiente? Estaba yo leyendo un estudio muy interesante. Tiene datos recientes y también parte de hace algunos años. Dice así, este estudio fue realizado en Bogotá, allá en Colombia. Dice: así como en los 90 se comenzó a hablar de la colombianización de México a partir de la violencia desatada por el crimen organizado y la proliferación de asesinatos de gran impacto como los del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, en estos días en Colombia, en estos días en Colombia, cobra fuerza el término, pero en sentido opuesto. El país, es decir, Colombia, se está mexicanizando. Por eso dice el Papa que temen que Argentina se mexicanice. Por eso ahora el país se está mexicanizando, dicen esos estudios que hacen en Bogotá. El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Camilo González Pozo, afirma que el negocio del narcotráfico en Colombia y las formas de violencia que trae aparejadas viven un proceso de mexicanización, cuyas principales novedades son el control cada vez mayor de los cárteles mexicanos sobre el tráfico transnacional de cocaína,
una creciente presencia de representantes de las estructuras mafiosas de México y un aprendizaje local de los métodos de control y sometimiento de rivales que utilizan los cárteles más violentos de México. Esto se está aplicando allá. De acuerdo con el economista e investigador de temas de seguridad y construcción de la paz, en los 90 los cárteles colombianos trasladaron sus conocimientos y formas de operación criminal a sus pares mexicanos y hoy se produce una situación inversa. En entrevista, González Pozo sostuvo y declaró que esto ocurre porque el negocio del narcotráfico en Colombia, y aquí viene entre comillas, ya está subordinado a los cárteles mexicanos, que son los que manejan las rutas, el transporte y la comercialización internacional de la droga y supervisan cada vez más de cerca la producción de hoja de coca y su procesamiento en cocaína. Fue un proceso gradual, explica, que comenzó con el desmantelamiento en los 90 de los cárteles de Medellín y Cali, abastecedores de 80% de la cocaína que consumía Estados Unidos, lo cual coincidió con el ascenso de los cárteles de Tijuana, Juárez, Sinaloa y del Golfo. Estados Unidos cerró el paso de la droga por el Caribe, que era la ruta directa de los cárteles colombianos, y estos se vieron obligados a asociarse con los mexicanos, que acabaron por asumir el dominio del eslabón principal de negocio, que es el acceso al mercado estadounidense, señala el presidente de Paz, exministro de Salud y exguerrillero del M-19. Entonces, ¿por qué se asombran aquí en México? Desde luego estos estudios mucha gente ni siquiera los conoce, menos el gobierno de México los va a dar a conocer, de por qué el Papa dice que temen que Argentina se vaya a mexicanizar, en una carta que le manda a un amigo de él que es político, no es ministro religioso, es político él y representa un grupo que se llama las Alameda o los Alameda, que hacen labor social, que defienden los derechos humanos, y le manda una carta diciéndole que se cuide. El Papa le dice a su amigo: cuídate, haz las cosas lo mejor que puedas, encomiéndate a Dios, que Dios te proteja, y ojalá Argentina no se vaya a colombianizar. Con esta breve lectura que he hecho de este estudio llevado a cabo en Colombia, pues queda muy claro de que el gobierno de México, de qué tiene que extrañarse, sabe perfectamente todo lo que sucede con la actividad delictiva en nuestro país, saben quiénes son los que manejan los principales cárteles de este país, quiénes llevan a cabo ejecuciones y quiénes inclusive ejecutan a nombre del Estado para eliminar a adversarios políticos. Sabe también el gobierno de México quién y quiénes lavan dinero, en qué bancos, qué empresarios, pero desde luego estos no son tocados. Usted nunca va a ver, por lo menos en este sexenio, hasta que no haya un verdadero cambio democrático, no una alternancia en el poder, un cambio democrático, cuando pudiéramos ver que gobernadores de primer nivel fueran a parar a la cárcel, que gerentes de bancos, de los más importantes en este país, todo está en manos de empresas extranjeras, fueran a parar a la cárcel. Yo nunca me he enterado que un director general de Bancomer, de Banamex, de todos los bancos que hay, de la banca internacional que opera en México, que sean tocados. ¿Usted cree que el gobierno de México no sabe en dónde se lava el dinero y cómo se lava ese dinero? ¿Quién lo lava? ¿A manos de quién va a parar? ¿Qué dinero de ese sale del país a paraísos fiscales? Pues claro que lo sabe. Así es que no se hagan los inocentes, como dicen los chavos, no hagan como que la Virgen les habla, por favor. Saben perfectamente todo lo que acontece, saben todas las brutalidades que llevan a cabo grupos de narcotráfico para intimidar, para eliminar a adversarios. Y fíjese lo que le voy a decir. Si en algunos lugares el gobierno presume
que ya hay un control. Mentira, lo que sucede es que 2 o 3 cárteles que se disputan una plaza importante, mejor se ponen de acuerdo. ¿Qué dicen? Nos estamos matando entre nosotros y todavía nos enfrentamos a las fuerzas federales. Vamos a hacer una cosa, vamos a repartirnos el territorio, que no haya muertes, no nos ejecutemos recíprocamente y vamos adelante con nuestro negocio. Los grandes narcotraficantes lo que menos quieren es sangre, es violencia. Ellos quieren hacer sus grandes negocios, la mayoría bajo el amparo del poder político y económico de este país. Así es que no se asombren, por favor, ni crean que somos tontos para creerles que no saben qué es lo que pasa en México. Y esto, créanmelo, no soy ave de mal agüero. Cada día se descompone más, cada día hay más violencia, a pesar de que el secretario de Gobernación habla de que los índices delictivos han disminuido. Claro, disminuyen en los periódicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ejercen control sobre la mayoría de los medios de comunicación, que ya no publican todo lo que acontece en el país en la actividad delictiva. Pero ojalá, así como el señor, el Papa Francisco habló, deberían de hablar otros ministros de diferentes iglesias, de las ortodoxas, de los metodistas, de los bautistas, de todas aquellas congregaciones religiosas que algo pudieran aportar para ejercer presión sobre el gobierno y que modificara sus políticas en lo que se refiere al combate al narcotráfico, porque no se combate, se simula. Se mata a mucha gente que a veces nada tiene que ver con la actividad delictiva. Se envía a la cárcel a gente inocente, y a los verdaderos narcotraficantes, a la gente verdaderamente peligrosa, a esa no la tocan. Eso por un lado. Miren, recientemente, que esto es muy preocupante y que esto refuerza lo que dijo el Papa, es otro tema. La bandera mexicana está siendo alterada en protestas por la desesperanza que hay en el país. Esto es de acuerdo a investigaciones que están haciendo gente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace tiempo, en algunas manifestaciones en vía pública, se ve la bandera nacional, pero con colores oscuros, cromáticos, con el color negro. Eso sí, respetan el símbolo de la Gran Tenochtitlan o la Gran Tenochtitlán, el águila parada sobre el nopal devorando a una serpiente. Eso lo respetan, pero le voy a explicar por qué. No se asombre usted ni deje que el gobierno lo engañe o lo manipule diciendo que le están faltando el respeto a los símbolos patrios. No, mire usted, la símbolo de identidad de las naciones, los lábaros patrios de los estados, o sea, de los países, representan, ¿qué representan? Esperanza y unidad nacional. Sin embargo, la bandera mexicana ha sido trastocada como parte de la protesta social ante la desesperanza en que hoy está sumergido el país. Mire usted, han salido a las calles ondeando la enseña nacional, pero con una diferencia. Han sustituido los tradicionales verde, blanco y rojo por un tono monocromático, como se lo decía yo a usted hace unos instantes, negro y blanco, pero respetando el histórico escudo, el cual alude a la fundación de la Gran Tenochtitlan. Varios investigadores de la UNAM han sido entrevistados en relación a esto. Mire usted, símbolo patrio ha sufrido, dice uno de ellos, nuestro símbolo patrio ha sufrido una transformación como protesta social ante la crisis que se vive en México, económica, social, de seguridad y credibilidad, entre otros. Tanit Borja Martínez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que los símbolos patrios, en particular la bandera, generan identidad, pertenencia, esperanza y unidad nacional.
Sin embargo, enfatizó, las enseñas monocromáticas que han inundado las calles durante las manifestaciones sociales en nuestro país nos dicen que hay que pintar de negro el colorido que antes brindaba esa esperanza. Hay una idea de que las cosas cada día están peor, más oscuras. Para la académica, si bien es cierto que el negro podría reflejar un sentimiento de luto debido a la gran cantidad de ejecutados y desaparecidos en el país desde el año 2006 a la fecha, también es un mensaje popular que nos dice que estamos en un periodo de oscuridad y desesperanza, en un impasse, porque no vemos claro hacia dónde va el país, no se ve la salida por ningún lado. No se trata, esto debe de quedar muy claro y yo lo entiendo y lo acepto, no se trata de un atentado contra la bandera. Simbólicamente se le arrebata lo vivo, porque hoy la nación ya no es un refugio para la paz, nuestro país, el Estado no nos representa y no nos sentimos incluidos. Silvestre Villegas Revueltas, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, enfatizó que el tono negro debe traducirse como el malestar social frente a la violencia de todo tipo, desde la que se da día a día en las acciones del crimen organizado o cuando las autoridades no son capaces de garantizar la seguridad, hasta la económica, pues millones no tienen ingresos suficientes para lo básico. Es una protesta que utiliza un tono oscuro como reflejo de lo que siente, es una protesta que utiliza un tono oscuro como reflejo de lo que siente ante lo que pasa en el país buena parte de la población. Es evidente que hay gran malestar y va más allá de los desaparecidos, que son solo la página de un libro. Añadió que muchos mexicanos ya no se sienten seguros ni menos identificados, que esto es muy triste, con la patria, y la bandera negra es una expresión de esa inconformidad. Abilio Vergara, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, destacó que la bandera remite a un concepto muy sentido, profundo e intenso, la patria. Lo paradójico para el investigador es que son las autoridades quienes deberían resguardar el lábaro patrio y ponerlo a la altura simbólica que le corresponde, y son las que lo pisotean al reprimir con las Fuerzas Armadas y la policía a los ciudadanos, al vulnerar los derechos de las personas, pisoteando el significado de la enseña nacional. Desde su perspectiva, la bandera negra también representa un instrumento simbólico de lucha de quienes protestan con el fin de recuperar los derechos que nos han arrebatado las autoridades. Así es que esto es lo que está pasando, y no nos dejemos tampoco manipular cuando al rato venga la propaganda en contra de esto, que los empiecen a llamar de traidores a la patria. ¿Quiénes son más traidores a la patria? Estas personas que salen a la calle a manifestar con una bandera cromática, que ya expliqué a ustedes lo que dicen los investigadores, o aquellos que saquean al país, aquellos que se han enriquecido en el desempeño de un cargo público, aquellos que nunca podrían explicar cómo han amasado su fortuna desde los más altos niveles políticos de este país hasta regidores, presidentes municipales, funcionarios de toda índole. Así es que esto que acabo yo de leer refuerza lo que dijo el Papa Francisco. Muchas gracias. Solamente quiero decirle a usted con toda confianza, dígamelo. Si yo me excedo en mis comentarios, porque a veces me excedo, yo tengo plena conciencia en eso, a veces hago comentarios breves, pero a veces me excedo. A lo mejor esto no puede ser de su agrado, lo puedo cansar. Usted dígamelo, por favor, dígamelo, yo lo tomo en cuenta y se lo voy a agradecer. Si usted me dice, sea más breve en sus comentarios, denos a conocer lo más esencial, y lo haré con mucho gusto. Si ustedes creen que los canso, espero sus comentarios, por favor, y le agradezco que usted nos vea. Muchas gracias. Ahora me ayudó mi nietecita, que ya tiene 17 años, María Fernanda, que ya también anda en la política juvenil. Ella tiene confianza en un partido, no le voy a decir en cuál,
aunque yo no esté de acuerdo con ella, sí estoy de acuerdo, la respeto y la veo con mucho cariño porque me da gusto que se interesen en hacer política desde esta edad y que ojalá no caigan en la manipulación ni en la corrupción, que se conduzcan con inteligencia, con sabiduría y que tengan capacidad para discernir dónde está lo bueno, dónde está lo malo, quién o quiénes los quieren manipular este grupo de jóvenes, porque son un numeroso grupo de jóvenes, hombres y mujeres, que tienen confianza y fe en este país, pero no en la actual clase política. Gusto en saludarlos.